Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto en saludarlos en esta tercera edición ya de la nueva temporada. Muchas gracias a todos los que me han visitado en los videos anteriores, que me han dejado un comentario. A los que me han comentado que les ha servido, ya, muchas gracias. Y vamos a continuar, obviamente, con el tema de los productos notables, que es lo que estamos viendo de momento, para poder sacar todo esto de lo que tiene que ver con el álgebra hacia adelante. Ya, esta es la tercera parte y final respecto a los productos notables, y el próximo capítulo vamos a ver los cocientes notables, ¿ya? Así que nada, pues, si les gusta, denle like, suscríbanse, compártanlo, activen la campanita para las notificaciones, y bueno, eso aquí. Ustedes saben que mis redes sociales están en la descripción del video, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, antes que todo, obviamente, nosotros vamos a resolver el desafío que teníamos acá, ¿ya? Que era desarrollar lo que tenemos allí. Ahora, este era parte de un caso especial, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que, primero, ver la manera de poder reescribirlo, ¿ya? Yo lo tengo acá resuelto para que no haya problemas. Y esto se puede escribir, sencillamente, como x cuadrado, ¿ya? Es el x cuadrado acá indistinto, pero si se dan cuenta acá, yo si factorizo por menos x, me va a quedar como de esa misma manera. Entonces me va a quedar, sería como más 6 menos 5x. Si se dan cuenta, lo único que hice aquí fue darlo vuelta, ¿ya? Y por, en este caso sería x cuadrado menos 6 menos 5x. Yo multiplico eso con s, y ese con s me da como este lugar, ¿ya? O sea, básicamente factoricé por menos x. Entonces, bueno, aquí ya si se dan cuenta, tengo mis dos términos que yo necesitaba, y un más por menos, o sea, una suma por su diferencia. Entonces, ¿cómo me queda acá? Me quedaría, según fórmula, me quedaría el x cuadrado al cuadrado menos, en este caso sería 6 menos 5x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me queda acá? Me queda x cuadrado al cuadrado, potencia a una potencia, me queda x a la cuarta. Menos esto de acá, que sería 36, menos 2 veces, que sería 5 por 6 son 30, o sea, 2 veces son 60x, y más 25 x al cuadrado, ¿ya? Obviamente esto hay que cambiarle el signo, ¿ya? Entonces me quedaría x a la cuarta y lo vamos a dejar reordenado, ¿ya? Entonces me queda menos 25x al cuadrado más 60x menos 36, ¿ya? Y ese sería entonces el resultado del desafío. Bien rápido, si se dan cuenta, pero una vez que uno sabe lo que está haciendo, porque si uno también puede hacerlo, en este caso término a término, pero es este por ese, 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 y así. O sea, son 9 términos, y después hacer la reducción de términos semejantes, ¿ya? Pero pueden salir de repente números muy grandes, si es que fueran otros, obviamente. Entonces, esto es la forma más apropiada y la más rápida, ¿ya? Así que, nada, bien fácil, bien rápido el asunto del desafío. Así que, nada, pues como les comentaba, hoy día vamos a ver la última parte de los productos notables, que es el cubo de binomio, ¿ya? Y ahí vamos a ver también el desarrollo de los mismos, y bueno, y vamos a ver el producto de dos términos de la forma a más b por a más x más a por x más b, ¿ya? O sea, es como la general, la que sirve para cualquiera, ya no es como uno que se vaya repitiendo o por el estilo, no, sino que es general, ¿ya? Así que, no, pues, como siempre, vamos allá. Ya, continuamos entonces con el tema de que nos compete en este, primero de los dos temas que nos competen en este capítulo, que es el cubo de binomio. Ya, el cubo de binomio tiene esta estructura, ya tenemos un binomio y esto está elevado al cubo, a diferencia de la antes que nosotros tenemos al cuadrado. Y aquí está el desarrollo, ya, que es básicamente 3 veces lo mismo, ya. Y bueno, esto, si se fijan, toma lo que nosotros habíamos visto antes, ya que era el cuadrado de binomio, ¿se acuerdan? Y lo multiplica por otro binomio más. Entonces, si es que uno hace desarrollo, según lo que nosotros sabíamos desde antes, nos queda de esa manera,
¿ya? Y luego de eso, si uno desarrolla, hace esas multiplicaciones en esos 6 términos, termina en esto, ¿ya? Que está acá. Y ese sería el producto notable, ¿ya? Así sería el cubo de binomio. Esa es la estructura. Ahora, bueno, hay una cosa que se llama el triángulo de Pascal, si tienen ahí algún momento para verlo, ¿ya? Que es básicamente, se llama el triángulo de Pascal. Triángulo de Pascal. Tiene mucho asidero en esto, pero que tiene que ver con los coeficientes. Aquí tengo un coeficiente 1, 3, 3, 1. Y ahora después cuando salgan a la cuarta, va a ser 1, 4, 9, o sea, 6, 4, 1. ¿Ya? ¿Cómo yo sé eso? Bien simple. Lo que pasa es que si se fijan acá, tengo acá 1, 2, 1, ¿cierto? Ya. Siempre a la izquierda y a la derecha los extremos van a ser con 1 el coeficiente. Después el siguiente coeficiente va a ser la suma de S más S. O sea, 1 más 2. 3. Y después el tercer término va a ser de S más S, o sea, 2 más 1, 3. Y el último, 1. ¿Se dan cuenta? Entonces después se va creando un triángulo, o sea, por la cantidad de elementos que van a ir resultando. Ya, bueno, eso es un datito extra, ya, es un datito extra del triángulo Pascal. para que lo visiten y así después también van a saber qué coeficiente colocar. ¿Ya? Es decir, que son más grandes, por si acaso. Aquí habitualmente pasa esto, que uno de los términos va descendiendo de uno en uno y el otro de los términos va aumentando de uno en uno, ¿ya? Pero de repente no es tan fácil de ver cuando no es simplemente A y B, sino que son, por ejemplo, letras, números, etc. ¿Ya? Pero bueno, hay que irlo sopesando. El asunto es que, bueno, esto de aquí, escrito en palabras, sería el cubo de la suma de dos cantidades, ¿ya? Es igual al cubo de la primera, o sea, el cubo de A, ¿ya? La primera cantidad, más el triple del cuadrado de la primera, por la segunda, ¿ya? Sin nada. Más el triple de la primera, por el cuadrado de la segunda, ¿ya? Más el cubo de la segunda. Ahí está, ¿ven? Y ahí está escrito, lo mismo que está acá, está escrito aquí. ¿Ya? Bien simple. Asimismo, si lo tenemos ahí con forma positiva, tenemos también que tenerlo en forma negativa. ¿Ya? Cuando uno de los dos términos tiene aquí hay un cubo de binomio, pero hay una diferencia entre eso en ese binomio. ¿Ya? Entonces, aquí sucede la misma estructura que teníamos allí, pero acá la diferencia es que va a irse alternando el signo negativo. Si se acuerdan, cuando nosotros teníamos esto acá no quedaba positivo, negativo, positivo, acá va a quedar positivo, negativo, así. Y así va sucesivamente por si acaso, ¿ya? En caso de que sea a la cuarta, a la quinta, a la sexta, ¿ya? Para que sepa. Ya, entonces esto es lo mismo que veíamos arriba, ¿no? Es el cubo de la diferencia de dos cantidades, el cubo de la diferencia, y aquí me tengo que me acabo de dar cuenta, ahí sí, el cubo de la diferencia de dos cantidades, ¿ya? Es igual al cubo de la primera, ¿ya? Cantidad menos el triple del cuadrado de la primera cantidad. El triple del cuadrado, acá, de la primera cantidad, ¿ya? Por la segunda, que es lo que tenemos ahí. Más el triple de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, que es lo que también me faltaba acá, ¿ya? Ahí sí. ¿Ya? Menos el cubo de la segunda cantidad, que es lo que tenemos ahí. ¿Ya? Así que, bueno, ahí están las correcciones. Lamento que me haya equivocado, pero realmente no se tupe. ¿Ya? Así que, bueno, eso es escrito, ¿ya? Escrito esto mismo. ¿Ya? Pero, si en algún momento ustedes se lo olvidan, tienen que recordarse que vienen de esto, de eso. Entonces ustedes también lo pueden desarrollar y llegar a lo mismo. ¿Ya? Pero, como les digo, aquí el triángulo de Pascal les puede servir mucho para el asunto de los coeficientes. Así que, para que le echen una revisada, ya búsquenlo ahí, el triángulo de Pascal. Quizás voy a subir una imagen del triángulo de Pascal que puede ser útil, ¿ya? Para quienes quieran revisarlo y quieran entender un poquito más de este aspecto. Ya, así que lo que vamos a hacer ahora son 4 ejercicios, porque en realidad es bastante mecánico, ¿ya? Es como el asunto del cuadrado binomio, ¿se acuerdan? Es bien mecánico. Entonces nosotros vamos a llegar y vamos a ir reemplazando y listo. Vamos a dejar uno para el desafío y después vamos a hacer lo otro tópico que vamos a ver y también vamos a dejar uno para el desafío, va a ser el desafío doble esta vez, ¿ya? Así que, no, pues vamos a los ejercicios, ¿ya? Vamos allá.
Ya, vamos a hacer entonces esta mini batería de ejercicios. Como les decía, no hay que extendernos tanto porque en realidad es como concepto, un desarrollo de lo que nosotros ya habíamos estado viendo, así que no es tan necesario. Y son otros 4 ejercicios, ya, y como son bastante estrictos y es seguir una fórmula, entre comillas, lo vamos a reemplazar ahí a hacerlo al tiro. Ya, el primero de ellos es x más 1 al cubo. Ya, voy a tener mi apoyo acá porque no quiero equivocarme y darles ejercicios que estén erróneos. ¿Ya? Entonces, bueno, según nuestra fórmula, la primero tiene que ser elevado al cubo, ¿ya? Entonces sería el a al cubo, ¿ya? Después sería más el triple del el primer término cuadrado por el segundo, ¿ya? Más, que tengo signo más, sería el triple de nuevo del primer término por el segundo al cuadrado, ¿ya? Y más el tercer término, o sea, el segundo término al cubo. Ahí está aplicada la fórmula. Bien simple, ¿ven? Ya, entonces como está aplicada, ahora nosotros hacemos las multiplicaciones con el de que ver, la potencia de una potencia, etcétera, etcétera. Nosotros ya lo hemos visto de forma majadera. Ya acá aquí tenemos potencia 1, 1 por 3 es 3. Entonces ya a al cubo, ya, a al cubo, y acá me queda 3 por al cuadrado. ¿Ya? Y acá me queda 3 por A, porque este es 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, me quedan 3 por A. Y acá me queda más 1, ¿ya? Y eso sería entonces el resultado del primer ejercicio. No es muy difícil, ¿se dan cuenta? Entonces, esto se hace mucho más fácil ahora porque nosotros tenemos esta fórmula, entre comillas. Porque si que uno lo hace como salía, nosotros lo teníamos allí y lo va haciendo término a término, imagínense, o sea, son... allí son al menos 8 términos que van a salir. Entonces, es una complicación mayor. ¿Ya? Ahora tenemos este, ¿ya? Que es negativo. Sería por lo contrario. ¿Ya? Pero aquí hay que tener un poquito más de tino con el asunto de los símbolos. Empezamos positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Así. Entonces, empezamos positivo. Entonces, el primero al cubo, ¿ya? Que es lo que tenemos por fórmula, menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, que es menos 2, ¿ya? No, 2 no, estoy equivocado. Estamos hablando de término, no necesito consigno, ¿ya? Después tengo positivo, que sería 3 por el primero y por el segundo al cuadrado, ¿ya? Más, no, menos, aquí cambiamos el signo, no, el segundo, digamos, segundo término al cubo, ¿ya? Pues ahí está aplicada nuestra fórmula. Y ahora nosotros sencillamente resolvemos lo que hay que resolver. En este caso es x al cubo, o sea, me queda x cubo. Acá me queda 3 por 2 son 6. Me queda menos 6 por x al cuadrado. Me queda cuadrado. Perfecto. Acá me queda 2 por 2 son 4, por 3 son 12. Entonces me queda más 12 por x. ¿Ya? Y acá me queda 3 por 3 son, o sea, 2 por 2 son 4 y por 2 son 8. O sea, me quedaría menos 8. ¿Ya? Y ese sería entonces el resultado de este segundo ejercicio. ¿Ven? Bien rápido, bien accesible, bien facilito. Vamos entonces al tercero. El tercero nos dice que es 4x más 5 elevado al cubo. Todo. ¿Ya? Entonces, bueno, seguimos aplicando lo que nosotros sabemos. Entonces, 4x aquí al cubo más, porque es positivo, aquí sería 3 por 4x al cuadrado, y ya se empieza a complicar un poquito, ¿ya? Por, en este caso sería 5, ¿ya? Después sería más 3 por 4x por 5 al cuadrado, más 5 al cubo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me da eso? Vamos a dejarlo acá abajito porque es más, un poquito más largo. Acá me quedaría 4 por 4, 16, y por 4 son 48. ¿Sí? No, 16, no, 64, estoy progresando. 64x al cubo, ¿ya? Después tengo más, y acá me queda 16 por 3, ahí sí es 48, y por 5, 240. 240. 240x al cuadrado, porque recuerden que este multiplica a ambos, ¿ya? Acá me quedan 25 por 12. 25 por 12 es 300. ¿Ya? Estoy verificando acá por si acaso, que no quiero equivocarme y darle un ejercicio malo. Sería 300x, ¿ya?
que este solamente está elevado a 1. Y acá 5 por 5 son 25, por 5 son 125. ¿Ya? Ya, entonces este sería el resultado de nuestro tercer ejercicio. Aquí igual si ustedes quieren, o sea, no es que si ustedes quieran, sino en realidad si es que alguien fuera quisquilloso, aquí puede simplificar un poco y factorizar por un número, pero en realidad no es el objeto de lo que estamos haciendo, porque el producto notable la idea es que se desarrolle, no que quede de nuevo factorizado, ¿ya? Por si acaso. Ya, y tenemos este último, que es x cuadrado menos 3y. Entonces tenemos que aplicar nuevamente nuestra fórmula. ¿Ya? Y nuestra fórmula nos dice que este x al cuadrado va a estar elevado al cubo, ¿ya? Menos 3 veces el primero, x, x al cuadrado por el segundo, ¿ya? Más 3 por x cuadrado por 3y al cuadrado menos el segundo, que es 3y al cubo, ¿ya? Acá, potencia en la potencia, x me queda 3 por 2 son 6, entonces me queda x elevado a la sexta, menos, acá me queda 3 por 3 son 9, ¿ya? Y acá me queda x a la cuarta por y, ¿ya? X a la cuarta por y. Acá me queda 3 por 9, o sea son 27, más 27, ¿ya? Y acá me queda x cuadrado y al cuadrado, ¿ya? Esa es la potencia de ese, y ese ya está. Y acá me queda x, me queda 3 al cubo, que es 3 por 3 son 9 y por 3 27, menos 27 entonces, y tengo y al cubo. Y ese sería entonces el resultado de nuestro cuarto y último ejercicio. Como les digo, es bastante concepto mecánico, entonces no es necesario que nosotros hagamos más ejercicio, porque al final el asunto se vuelve repetitivo y al final termina aburriendo, no es la idea. Pero con estos 4, ya, mira aquí ya con letras, ya, y positivo y negativo, ya se cubre todo, ya, no hay necesario. El que va a ser de nuestro desafío va a ser de hecho positivo, así que es sumamente fácil. Y vamos a tener, ¿cómo se llama? Van a ser van a tener más letras, nada más. Eso no tiene, o sea, va a tener doble letra así como esta. No tiene ninguna dificultad extra, va a tener coeficiente y letra. Ya, así que, no, eso sería. Lo que vamos a ver ahora, ya, para continuar con la materia y terminar con esta materia, es el producto de binomios, de dos binomios de la forma x más a por x más b. Y aquí este es como el general. Porque nosotros ahí estamos viendo, por ejemplo, estos que eran varias veces lo mismo, o la diferencia de cuadrados, cosas por el estilo. Ya, acá no. Aquí vamos a ver qué es el general de uno que es distinto a otro y cómo se van relacionando el uno con el otro. ¿Ya? Vamos a establecer una regla. Vamos a tener una cuestión estándar allí para poder darla y después vamos a hacer ejercicios. Eso ahí vamos a hacer harto ejercicio, yo creo. Vamos a hacer 10, ¿ya? Yo creo que demás caben en 2 pizarras. Aquí como acá cabían 4, yo creo que vamos a hacer 2 pizarras de 5 y saberla cómo se dice. ¿Ya? Para que ya dejemos listo para que empezar con cocientes notables, ¿ya? La próxima semana. Así que, no, como siempre, vamos allá. Ya, vamos a ver entonces el segundo tema, ya, que nos compete en este capítulo. El segundo y último tema de los productos notables, que son los productos de dos binomios de la forma x más a y por x más b. Ya, ¿cómo queda esto? Queda de esta manera. Ya lo vamos a dejar remarcado. Aquí, de esa manera queda. ¿Ya? Entonces, cuando hago esa multiplicación, me va a quedar de esa manera. ¿Ya? Parece algo exacto, pero después cuando uno va haciendo ejercicio. Entonces, dice, ¿cuáles son las reglas? El primero de los términos del producto es el producto de los primeros términos de los binomios, ¿ya? O sea, es ese por ese, ¿ya? Ahí está. 2. El coeficiente del segundo término es el producto de la suma algebraica de los dos segundos términos de los binomios entre el término de la x, está elevado al exponente, que es la mitad del que tiene la letra en el término del producto, ¿ya? Que sería... Obviamente conservamos el doble, ¿ya? Que nosotros tenemos de cuando hacíamos cuadrados de binomio. Y si se fijan, va a ser la suma de los segundos términos, ¿ya? Y acá se va a conservar el del primero, ¿ya? Y va a ser la mitad de lo que aparezca, ¿ya?
Después tenemos el tercero, que dice que es el producto, el término del producto es es el producto de los segundos términos de los binomios, o sea, sería S por S. ¿Ya? Entonces esto es básicamente esa regla es la explicación o es lo escrito en palabras lo que está dicho ahí. ¿Ya? Ahora hay un caso particular. ¿Ya? Para el caso especial, cuando tenemos un coeficiente ya al lado de las x, ¿ya? Por ejemplo acá es mx más a y mx más b, se puede seguir la misma regla que tenemos acá, pero tenemos que tener cuidado con los coeficientes. Ya si es que, por ejemplo, esto está elevado al cuadrado, bueno, tengo que estar, lo otro también tiene que estar elevado al cuadrado para conservar esa igualdad, etcétera, etcétera. Ya, entonces, de eso se trata, este último, ya, que es el producto de dos binomios de la forma x más a por x más b. Y nosotros vamos ahora a hacer ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer, me imagino, creo que alcanzan 5 por pizarra, ¿ya? Vamos a hacer 10 en total y después de eso vamos a establecer el desafío, ¿ya? Como les decía, este capítulo tampoco va a ser tan largo, debido a que es más o menos mecánico, ¿ya? Así que, nada, vamos a ir. Ya, vamos a hacer entonces estos 5 ejercicios, ya, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Voy a hacer una breve corrección, no me di cuenta, antes estaba acostumbrado a poner el centro del cuadrado binomio, y aquí el asunto es así, ya, es x más a por x, disculpen, x más b va a ser igual a, este sería x cuadrado más a más b por x más a por b, era así, ¿ya? Yo le había puesto un 2 acá y eso está incorrecto, ¿ya? Eso está incorrecto. Esa es la fórmula, ¿ya? Por si acaso, discúlpenme que me fui los tarros, ¿ya? Igual va a estar corregido en el, si no me equivoco, ¿cómo se llama? En el video, pero también cabe la aclaración acá, ya, ahí está. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicar esa fórmula, que es la que tenemos aquí. Entonces sería el mismo a, aunque vale al cuadrado, ya, después hay que sumar los coeficientes de los que tenemos acá, el a y el b, eso sería 1 más 2, por el coeficiente que tenemos, o sea, la letra que tenemos acá, que es a, más sería la multiplicación de los dos coeficientes, que sería 1 por 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me daría? Me daría a cuadrado más 3a más 2. Y ahí estaría. Eso sería entonces el resultado del primer ejercicio. Y si ustedes hacen la multiplicación así ligeramente, les va a dar eso. Así que se pueden dar cuenta. ¿Ya? Entonces, bueno, cada uno tiene que tener cuidado con los signos, ¿ya? Por si acaso. Aquí hay signo positivo, signo negativo. Aquí sí, aquí al aplicar sí influye en el asunto de los signos, ¿ya? A diferencia de lo anterior. No tiene que ver acá, ¿ya? Entonces, bueno, el primero, que es x elevado al cuadrado, ¿ya? Acá dice que es la suma de los dos coeficientes, o sea, sería 5 menos 2, ¿ya? Este tiene menos 2 por el x. Y acá me quedaría más, más, y me quedaría 5 por menos 2. ¿Ya? Entonces, esto me quedaría como x al cuadrado, y acá me queda 5 menos 2 son 3, más 3x, y acá 5 por menos 2 son menos 10. Menos 10. Y ese sería el resultado del segundo. ¿Bien? Acá sí tiene influencia con el décimo. Si ustedes hacen esta multiplicación, les va a dar eso, ¿no? Pero quizás se van a ver más. Ya, así que ojo con el asunto de los signos, por favor. Aquí sí se conservan, a diferencia de la vez anterior que nosotros no nos importaba, teníamos una estructura y se termina. Acá no, acá sí, aquí los signos que aparecen acompañan a los números en este caso. Ya, acá entonces tenemos el m lo dejamos al cuadrado, más. Después tenemos la suma de estos dos, que sería menos 6 menos 5 por m, y después tenemos la multiplicación de estos dos, que sería más menos 6 por menos 5. Entonces me queda m cuadrado, acá me queda menos 5 menos, menos 6 menos 5, entonces me queda menos 11 m, y acá me queda menos 5 menos 6 por menos 5, que es 30.
y me queda el resultado del tercero. ¿Ya? Es bastante rápido, ¿eh? Después que no lo comprendo. Y insisto, discúlpenme porque me había confundido con esto. ¿Ya? Así que eso. Ya, entonces acá lo mismo. Al cuadrado. Básicamente, integral al cuadrado. Esto de acá, lo que hay que hacer aquí es sumar, obviamente, sería menos 11 más 10. ¿Ya? Por A, que es la libra que tenemos. Más la multiplicación de menos 11 por 10. Perfecto. Entonces acá tenemos A al cuadrado. Acá nos queda menos 11 más 10, o sea, me queda menos A. ¿Ya? Que es menos 1. Menos A. Y acá me queda menos 11 menos 10. O sea, menos 11 por 10. Me queda menos 110. ¿Ya? Ese sería entonces el resultado. Y el último que tenemos acá, que es, aquí tenemos como letra x cuadrado, entonces es x cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Pongan ojo en esas cosas. ¿Ya? Después sería más, aquí sería menos 1, menos 7, o sea, menos 1, menos 7. Por x al cuadrado, que es nuestra letra, x cuadrado. Y después tendríamos menos 1 por menos 7. Genial. Genial, genial. Entonces ahora potencia una potencia, entonces nos queda aquí a la cuarta. Después tengo acá menos 1, menos 7, me queda menos 8. Aquí al cuadrado. Y acá me queda menos 1 por menos 7, me queda más 7. Perfecto, ahí está. Entonces, el quinto y último ejercicio de esta banda. ¿Ya? Entonces, como se pueden dar cuenta, no es tan difícil. El asunto es ver bien la fórmula, que se la había dado mal, insisto, y me había equivocado, pero por suerte me he dado cuenta y lo corregí. ¿Ya? Y esto entonces sería la primera batería de ejercicios, ¿ya? Y como les digo, es bastante mecánico, entonces tanto no lo tenemos que hacer. Vamos a hacer otras 5 más, ya que van a ser un poquitito más complejos, un poquitito más, no poco. Y después vamos a dejar un desafío, ¿ya? Vamos allá. Bien, dejamos entonces estos últimos 5 ejercicios de nuestra batería, ¿ya? Y es que es básicamente aplicar la fórmula que ya nosotros conocimos ya durante este capítulo y no, pues vamos a resolverlo para después dejar los desafíos, ¿ya? Entonces, bueno, yo voy a seguirme apoyando con esto ya, por si acaso, para que no haya problemas. ¿Ya? Entonces, bueno, el primero que tenemos acá, en nuestro primer término, o nuestra x, según nuestra fórmula, sería el n en el cubo, ¿ya? Entonces sería n al cubo, así mejor, n al cubo al cuadrado, más, aquí sería la suma de estos dos, sería 3 menos 6, ¿ya? Por n al cubo, más, que sería 3 por menos 6. Entonces sería n al cubo al cuadrado, o sea, sería n a la sexta, ¿ya? Potencia una potencia. Y aquí me queda menos 3n al cubo. Y acá me quedaría 3 por menos 6, me queda menos 18. Así de sencillo y así de rápido. Perfecto. Vamos al siguiente entonces. Acá me queda, tenemos a la sexta, entonces digo, aplico a la sexta al cuadrado, ¿ya? Más sería este y ese, o sea, sería 7 menos 9. Por a la sexta, que es lo que nosotros tenemos ahí como nuestra x, entre comillas. ¿Ya? Y después tenemos la multiplicación, disculpen, de 7 por menos 9. Perfecto. Entonces, tengo a la sexta al cuadrado, entonces me queda a la doceava. ¿Ya? Aquí es 6 por 2. 7 menos 9 me queda menos 2 a la sexta. Y acá 7 por menos 9 me queda menos 63. ¿Ya? Entonces eso sería... ese sería entonces el resultado de nuestro séptimo ejercicio. Ya lo estoy comprobando acá por si acaso. Ya, entonces, ningún problema. Ya, seguimos con la misma estructura. Ya, acá tenemos nuestra nueva x, va a ser a por b. Entonces yo digo que es ab al cuadrado más, acá tengo 5 y 6. Entonces yo digo que es 5
menos 6 por A por B, que era lo que nosotros teníamos. ¿Ya? Y después tenemos más 5 por menos 6. Perfecto. Entonces me queda A por B al cuadrado. Entonces me queda A cuadrado, B cuadrado. Ya, vamos a dejarlo mejor. Ahí. A cuadrado, B cuadrado. Después tengo 5 menos 6, que es menos 1, o sea, sería menos A por B. ¿Ya? Y 6 por 5 es 30, y como viene siendo negativo, sería menos 30. ¿Ya? Vamos a ver. Todo bien, ¿ya? Eso está bueno también. ¿Ven? Como es mecánico, ya después que uno se aprende el asunto, ya lo hace hasta rápido, hasta ni siquiera se da cuenta cómo lo hace, ¿ya? Así que ojo con eso. Ya, pero tampoco se acostumbran a la mecánica, porque no siempre va a ser así en el álgebra. Después, si es que en algún momento vamos a ver álgebra lineal, claro, van a empezar con lo mecánico, pero yo quizás les voy a empezar con algo al revés, y si no saben lo que están haciendo, malo, así de sencillo, ¿ya? Así que bueno, ahí lo vamos a ver. Pero de buena primera, con lo que llevamos, vamos bien, ¿ya? Entonces, nuestra nueva x es x cuadrado b cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? X cuadrado b cuadrado, no hay que elevarlo al cuadrado. Perfecto. Y acá tenemos que sumar ese y ese. Entonces me queda más 1 más, que sería menos 1 más 7. Menos 1 más 7. ¿Ya? Por a cuadrado b cuadrado, ¿ya? Que es nuestra x. Y después tenemos la multiplicación de menos 1 por 7. Entonces me queda a cuadrado, b cuadrado, me queda a la cuarta, b a la cuarta. ¿Ya? Acá me queda menos 1 más 7, o sea, me queda más 6. Más 6 a cuadrado, b cuadrado. Y acá me queda menos 1 por 7, me queda menos 7. Perfecto, ahí está entonces, sin ningún problema. Ya, y por último, voy a comprobar acá, no quiero equivocarme, muy bien, está todo bien en el momento. Ya, y por último tenemos este, ya, que este va a tener un exponente literal, ya, y lo voy a tomar como ejemplo porque eso va a ser parte del desafío también, ya va a tener exponente literal. Ya, entonces tenemos acá que es, nuestra nueva x es a elevado a x, ya, entonces tenemos que es a elevado a x al cuadrado, más la suma de estos dos, que sería menos 3 más 8 por a elevado a x, no promedio, x, ya, más, sería en este caso menos 3 por 8. ¿Cuánto me da esto? Bueno, tengo a elevado a x elevado a 2, o sea, es eso por eso, o sea, me queda a elevado a 2x, ¿ya? Me queda menos 3 más 8, me queda a 5. A 5x. No, es más 5a elevado a x. Unidad con doble. Y acá me queda menos 3 por 8, me queda menos 24. Y ese sería entonces el resultado de nuestro último ejercicio de nuestra tanda y del video de hoy. Ya, ahí están entonces los últimos 5, ya, todo resuelto, todos con su fórmula, etcétera, cómo se hacía. Ya, esto básicamente ¿para qué sirve? Para estar perdiendo, no estar perdiendo el tiempo. Ustedes miran, ya en esto se puede hacer todavía fácil, pero cuando ya empiezan a aparecer exponentes literales y empiezan a ver números más grandes y cosas por el estilo, es mejor utilizar las fórmulas. ¿Ya? Obviamente yo no lo voy a llegar a complejizar y nada por el estilo, porque usualmente cuando uno lo ve en la universidad, esto te lo muestran así, no más que eso, porque en realidad no es necesario. Por ejemplo, hacer unos tremendos mastodontes de ejercicio no es necesario. La idea es que ustedes entiendan lo que están haciendo, no que se dediquen a hacer cosas inverosímilmente grandes, ¿ya? Y que después lo único que le va a traer es dificultades, ¿ya? Aparte que no creo que una persona que esté estudiando, por ejemplo, ingeniería matemática, que debería poder hacer esas otras cosas, se vaya a detener a ver este video, por ejemplo, ¿ya? Así que, como les digo, acá lo importante es entender lo que estamos haciendo, aplicar la fórmula cuando corresponda y eso, ¿ya? Así que, bueno, ahora lo que vamos a dejar entonces es con un desafío de esta semana, ya para que ustedes le puedan resolver sin ningún problema y nada, pues despedir el capítulo. También comentarles que vamos a ver la próxima semana. Así que nada, vamos allá.
Ya, entonces dejo con los siguientes desafíos, ya, que serían, hay que desarrollar básicamente este cubo de binomio que es 2x más 3y. Desarrollarlo, aplicar la fórmula, se terminó. Lo mismo acá, ya que esto es de la forma x más a por x más b, ya. Y obviamente tienen que ver con el asunto de los signos, cada uno los signos aquí se conservan a diferencia del anterior. Así que, bueno, acá es positivo, así que no van a tener problema de signos arriba. Bien, bien fácil, ¿ya? De hecho lo podría cambiar para que sea más difícil. No, ¿para qué? Para que ya no tienes idea. Ya, entonces estos son el desafío de esta semana. Va a ser desarrollar esas dos cosas. Y lo que vamos a ver la próxima semana son los cocientes notables. Ya que los cocientes notables básicamente son aquellos que obedecen unas reglas fijas, igual que estos, y que pueden ser escritos por simple inspección. Ya, o sea, con mirarlo ya uno puede saber cómo se pueden escribir. Vamos a empezar entonces obviamente con el cociente de la diferencia de dos cuadrados de dos cantidades de la suma de la diferencia de dos cantidades. Suena un trabalengua, pero cuando ya lo veamos, ahí se van a dar cuenta que, ok, ya, de esto se trataba, ¿ya? Nada, pues va a ser algunos que son bastante intuitivos, ¿ya? Pero, como les he comentado anteriormente, lo que pasa es que aquí nos va a llevar un poquito más de tiempo porque hay que entender un poco. ¿Ya? Tratar de, ya no es como esto que es tan mecánico, sino empezar a ver, concepto, entender lo que uno está haciendo, ¿ya? Desde aquí en adelante, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver eso, vamos a ver cociente de la diferencia de dos potencias iguales de dos cantidades de la suma o la diferencia de las mismas. Imagínense lo que estoy hablando. Van a haber algunas leyes de por medio, ya van a salir algunas cosas, vamos a ver algunos casos particulares. Y ya después pasamos al teorema del residuo. Allí mismo vamos a estar viendo también la división sintética, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos que pasar por todo eso, todas las divisibilidades y todas esas cosas, ya para que después pasemos al axioma fundamental de las ecuaciones. Y ahí vamos a ver ecuaciones un buen tiempo, ¿ya? Así que ecuaciones de primer grado, obviamente, ¿ya? Pero le vamos a dar alguna aplicabilidad también, ¿ya? No va a ser solamente resolverlo, sino que también vamos a ir haciéndole con ejercicios, pero con, digamos, con parlamentos, ya con números, poniéndolo en algunas situaciones de cómo establecer esas ecuaciones, ya, porque esa es una de las cosas que más les cuesta a las personas que están aprendiendo, cómo llevar las palabras a transformarlas a ecuaciones. ¿Ya? En la ecuación de primer grado no es tanta dificultad, pero cuando ya, por ejemplo, hay de segundo grado, o cuando tienen que asignarle cosas a algo, no saben cómo asignarlos, bueno, eso también lo vamos a ver, ¿ya? Así que, no, pues, de a poquito vamos a ir avanzando ya, con esto culminamos lo que tiene que ver con productos notables, y como les decía, empezamos el próximo capítulo ya de que sería de los cocientes notables, y ahí vamos a estar metidos un buen rato. ¿Ya? Así que, pues espero que les haya gustado el capítulo de Matemáticas con Pelo de esta semana. Les dejo invitado al siguiente, ya que ojalá puedan compartir, dar like, suscribirse, activar la campanita para notificaciones. Y bueno, recomendar, pues, ya. Ustedes saben también que yo puedo hacer clases particulares, ya sea de forma presencial o bien virtual, ya sé que son fuera de la región metropolitana, así con mayor razón. Así que ustedes me pueden avisar y podemos establecer algún tipo de acercamiento en ese aspecto, ¿ya? Así que ahí estamos entonces en contacto y pues en el link de la descripción obviamente va a estar, o sea, en la descripción va a estar el link del desafío, ¿ya? Y también de mis redes sociales, etcétera, ¿ya? Así que ahí para que la vean. Que tengan un muy lindo fin de semana y como siempre decía,